Um, how many of you, um, ¿qué tantos de ustedes quisieran ver más de sus oraciones contestadas, verdad? Yo creo que todos nosotros. La semana pasada comenzamos a hablar acerca de estorbos a nuestras oraciones, a la contestación de nuestra oración, ¿verdad? ¿Y se acuerdan cuál fue el primer estorbo que miramos? Incredulidad. No creerle a Dios. A veces oramos y no creemos, ¿verdad? Y y luego hablamos, ¿alguien se acuerda que fue lo segundo que hablamos de un obstáculo? Pecado no confesado, ¿verdad? El que esconde su pecado, el que encubre su pecado, no prosperará. El pecado no confesado es, es algo engañoso, porque creemos que si nadie más sabe, Dios no sabe, pero Dios sabe todo, ¿verdad? Y entonces, hablamos del número 3, ¿se acuerdan lo que era? Pride, ajá, el orgullo. Dios resiste a los soberbios, ¿verdad? Pero da gracia a los humildes. Y vamos a ver uno más esta noche y luego después vamos a dar tiempo para orar. Y eso es falta de perdón. Falta de perdón, unforgiveness, ¿verdad? Y vamos a ver algunos versos y vamos a ver lo que Jesús nos dice acerca de lo importante que es perdonar. Y lo primero que vamos a ver es en el Sermón del Monte, Mateo capítulo 6. Y este es el gran sermón que Jesús dio para iniciar su ministerio. Y tocó muchos temas. Mateo capítulo 6, y vamos a ver lo que conocemos como el Padre Nuestro, ¿verdad? Y es el verso 12, 13 y luego el 14. ¿Ok? Mateo capítulo 6, versos 12, 13 y 14. Y nos dice Jesús, miren lo interesante que es. Jesús nos dice que oremos así. ¿Ok? Y no nos metas en, perdón, y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. ¿Ok? ¿Qué tantos oran así? ¿Verdad? Señor, si yo no perdono, no me perdones. ¿Qué tantos de nosotros oramos así? ¿Verdad que no oramos así? Pero Jesús nos exhortó a orar así. Y dice, perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores, no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén, o así sea. Y luego en el verso 14 nos dice por qué Jesús quiere que oremos así. Y esto es lo único que Jesús enfatiza y repite de la oración. No enfatiza más de la tentación, no enfatiza más de la voluntad de Dios, no enfatiza más acerca de la provisión. Aquí, ¿verdad? Inmediatamente dice, porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Por eso quiere Él que oremos así. Señor, si yo no perdono, no me perdones. Perdóname como yo perdono. Esa es una oración diferente, ¿verdad? Eso es, eso es diferente, pero Jesús quiere que oremos así, porque secretamente acá escondido detrás hay algo, que Dios nos está mirando. Y cuando nosotros perdonamos, suelta el perdón de Dios sobre nosotros. Y en realidad a veces es al revés. A veces perdonamos porque hemos sido perdonados. Se nos exhorta que perdonemos porque hemos sido perdonados. La Biblia dice que lo que por gracia recibiste, por gracia da. ¿Y qué recibimos por gracia? Perdón. Por gracia recibimos el perdón de nuestros pecados.
Now, yo sé que muchos de nosotros cuando oramos no oramos así, pero yo creo que sería bueno que comenzáramos a orar así. Porque lo que hacemos es que abrimos nuestro corazón y rendimos nuestra voluntad a Dios. Y entonces, ¿por qué es tan importante perdonar? Porque si no perdonamos, Dios no nos perdona. Now, la palabra perdonar que aparece aquí en estos versos, literalmente quiere decir enviar lejos. Send away, enviar lejos. ¿Ok? Yo tengo un sobrino que tenía un perro muy fastidioso y ya no lo aguantaba y se lo llevó millas de la casa y lo tiró. Pero este perro era muy curioso, este perro. Él se fue para atrás para su casa creyendo que ya se había deshacido del perro, se había deshecho del perro, y unas horas después el perro apareció en su puerta de enfrente. Tenía un sentido ese perro de perseguir, no sé cómo sería, pero se lo llevó lejos y creyó que dejándolo allá, Pero cuando nosotros perdonamos es enviar lejos, send away, enviar lejos que el pecado que la persona hizo contra nosotros. Menciona dos cosas, menciona una deuda, ¿verdad? Y luego menciona una ofensa. En inglés dice transgresión. ¿Ok? Now, esa palabra de enviar lejos, hay un cuadro muy bonito en el Antiguo Testamento. Yo no sé qué tanto a ustedes les gusta leer el libro de Levíticos o lo han leído. ¿Qué tantos han leído el libro de Levíticos? ¿Qué tanto les gustó el libro de Levíticos? Hay muchas cosas, ¿verdad?, en Levíticos, pero en el capítulo 16 hay un día que es un día muy sublime para Israel, y ese es el día 10 de octubre, cae en el calendario nuestro, el día 10 de octubre, ¿verdad? Y ese día era el día cuando el sumo sacerdote hacía expiación por el pecado de Israel por todo un año. Era un día alto y sublime para Dios, y la Biblia dice que ese día Israel debía de afligirse y estar, ¿verdad?, afligido por ese día que se tenía que hacer todo aquel ritual. Y eran muchas cosas que se hacían. Lo puede leer en Levíticos capítulo 16 cuando usted llegue esta noche a su casa. Pero había algo que cuando comenzaba todo, que Dios le mandó a Aarón. Y le dijo Dios a Aarón, le dijo, dile al pueblo que escoja 2 chivos y los traiga al sumo sacerdote, que se los traiga a Aarón. Y Aarón tenía una cajita así redonda de madera con oro arriba, y adentro tenía dos plaquitas de oro, y esa era una suerte. Y traían los 2 chivos delante de él y metía la mano y sacaba una plaquita y decía para Jehová. Ese chivo sobre quien caía esa suerte iba a morir por el pueblo, por el pecado del pueblo. El otro chivo, es curioso, iba a llevar la culpa. Y entonces el sumo sacerdote Aarón hacía todo un montón de ritos, mataba una becerra y luego mataba el chivo y esparcía la sangre y hacía todo, ahí lo puede leer. Pero luego, antes de terminar, traía el otro chivo que decía Azazael. En inglés es la palabra scapegoat. Scapegoat es alguien inocente a quien tú le echas la culpa. ¿Ok? Y entonces ustedes pueden ver, ¿verdad? Pueden ver ¿verdad?, la imagen. Jesús, siendo inocente, tomó nuestra culpa. Y traían el chivo delante de Aarón y le ponía las 2 manos encima, en la cabeza al chivo, y confesaba todo el pecado de la nación. Todo el pecado de la nación, se transfería la culpabilidad de ellos al chivo. Y entonces elegían un hombre que tomara el chivo y se lo llevaba
fuera del tabernáculo y fuera del campamento al desierto. Y allá en el desierto lo soltaba. En otras palabras, estaba enviando toda la culpabilidad lejos del pueblo. ¿Sí me entiende? Eso es perdonar. Es cuando Dios tomó nuestras rebeliones, nuestros pecados, nuestras transgresiones y las alejó de nosotros, las perdonó. Entonces menciona dos cosas aquí Jesús acerca del perdón. Uno lo compara a una deuda, ¿verdad? Dice, perdónanos nuestras deudas. ¿Okay? Cada vez que un ser humano peca, sin saberlo, se endeuda con Dios. Me encantó hace muchos años el evangelista Carlos Anacondia pintó él una imagen con sus palabras y dijo que los pecados del hombre, de la humanidad, si los pudieras ver, eran como una montaña gigantesca, una acumulación de pecados, pero que una sola gota de la sangre de Cristo la podía perdonar. Entonces nosotros no sabemos que cuando pecamos acumulamos deuda con Dios. Le debemos a Dios una deuda que en realidad no podemos pagar. Porque miren aquí cómo estamos nosotros esta noche. ¿Qué tienes tú en tu posesión que pague solamente un pecado de los que tú has cometido? Nomás uno. No tienes con qué pagarlo. La deuda es tan grande que no tienes con qué pagarla. Así es el pecado. Compara el pecado a una deuda. Y entonces por eso es para nuestro beneficio orar y decir, perdóname mi deuda como yo perdono al que me debe a mí. Porque vamos a suponer que la hermana Tere y yo tenemos un disgusto, o ella habla mal de mí o yo hablo mal de ella, y empezamos a acumular deuda porque empezamos a pecar el uno contra el otro. Pero ¿se compara eso con la deuda que teníamos con Dios? Nunca. Nunca. Entonces por eso es beneficioso para nosotros orar y decir, yo voy a perdonar, perdóname como yo perdono. Es para nuestro beneficio perdonar. ¿Quién viene a tu mente ahorita que ha pecado contra ti? Más abajo lo compara a una ofensa. En inglés es transgresión. Eso es cuando alguien hace algo ilegal contra ti. Cuando alguien te paga a ti mal por ninguna razón. Y pueden ser transgresiones, pueden ser cosas que se hacen conscientemente o inconscientemente. No, ¿qué tanta gente conoces tú que ha traspasado contra ti o que te ha ofendido a ti? ¿Verdad? A lo mejor sin ninguna razón, alguien habla mal de ti, levanta un falso de ti, alguien planea hacerte daño, planea hacerte mal o te lo hace. No solamente lo planea, te lo hace. Y entonces es duro perdonar porque es duro dejar ir esa ofensa, mandarla lejos, ¿verdad? Perdonar a la persona no es fácil. Y lo que quiero que veamos en lo que estamos leyendo es que Jesús no está justificando la ofensa ni está justificando la deuda. Jesús no está diciendo, no te hicieron nada, hombre, ya déjalo ir, no te hicieron nada. No, se está reconociendo que es una transgresión, es una ofensa, es algo malo, es algo dañino, es algo incorrecto que se te hizo a ti, algo injusto que se te hizo a ti. Y a ti te dolió, a ti te lastimó, a ti te hirió, a ti te afectó. Pero Jesús nos dice, déjalo ir. Déjalo ir. ¿Por qué?
porque si no lo dejas ir, esa ofensa que se te hizo contra ti, dos cosas vas a hacer. Vas a impedir que Dios te perdone a ti cuando tú lo ofendes a Él, y luego esa ofensa va a ser como un cáncer dentro de ti que te va a empezar a comer. Y Dios nunca va a poder hacer justicia por ti, porque tú estás buscando hacer justicia por ti mismo. ¿Y de quién es la venganza? De Dios. De Dios es la venganza. Ok, nos vamos a leer algo para ilustrar esto. Jesús habla más adelante en el capítulo 18. Vamos ahí, vaya ahí conmigo. El capítulo 18. Y vamos a leer desde el verso 21. Mateo 18, 21. Y vamos a leer hasta el fin del capítulo. Ok, está largo el pasaje, pero vamos a leerlo. Entonces se le acercó Pedro y dijo: Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? ¿Qué tanto de ustedes han perdonado a una persona 7 veces? Si usted está casada, sí. Ok. Ok. Jesús le dijo: no te digo hasta 7, sino hasta 70 veces 7. ¿Que son qué tantas veces? Los que pusieron atención. 490 veces. No, eso no quiere decir que tú vas a agarrar un cuaderno y cuando te ofende vas a decir 1, 2. Y ya cuando lleves 483, ya mero, y luego después ya no te perdono. No, lo que Jesús está diciendo es: vas a perdonar sin número, sin llevar cuenta. No 7 veces, Pedro, 70 veces 7. No vas a llevar cuenta. ¿Okay? Y luego Jesús, para ilustrar algo, cuenta una parábola, por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos, y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. Son 10 millones de dólares. Es lo que le debía. En la economía de hoy, más o menos 10 millones de dólares. ¿Ok? Y usted cree que debe, ¿verdad? ¿Ok? A el verso 25, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle y a su mujer e hijos y todo lo que tenía para que se le pagase la deuda. Entonces aquel siervo postrado le suplicaba diciendo: Señor, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. ¿No? ¿Qué tantos creen que iba a poder pagar esa deuda? Probablemente no. Muy probablemente no. Pero mire lo que dice el verso 27. El señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Toda aquella deuda se la perdonó. Toda. Dice: pero saliendo aquel siervo, halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios, como $20. ¿Okay? Y haciendo de él, le ahogaba diciendo: págame lo que me debes. Entonces lo agarró del cuello y lo estaba estrangulando. Págame lo que me debes. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo: ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Mas él no quiso, sino fue y le echó en la cárcel hasta que pagase la deuda. Viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. Entonces, llamándole su señor, le dijo: siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné. ¿Por qué? Porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo como yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor, enojado, le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que le debía. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros, si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. ¿Ok? So, ¿qué tanto aquí el punto principal? ¿Por qué debemos perdonar? Por lo que se nos perdonó. Nosotros debemos estar conscientes de lo que se nos ha perdonado
y eso nos debe de motivar a perdonar. ¿Ok? Vamos a Marcos capítulo 11. Marcos capítulo 11. Y vamos a leer de los versos 20 hasta el 26. ¿Ok? Y nos vamos a parar probablemente en el 25, porque ahí es donde muchos paramos. Y pasando por la mañana, vieron que la higuera se había secado desde las raíces. Jesús la había maldecido el día antes. Entonces Pedro, acordándose, le dijo: Maestro, mira la higuera que maldijiste, se ha secado. Respondiendo Jesús le dijo: Tened fe en Dios, porque de cierto os digo que cualquiera que dijere a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudar en su corazón, sino creyere que será hecho lo que dice, lo que diga, le será hecho. Por tanto os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. ¿Ok? Hasta ahí muchos de nosotros leemos, ¿verdad? Para enseñar acerca del poder de la oración y el poder de la fe, ¿verdad? Y ahí paramos. Pero mire el verso 25 y el 26. Y cuando estéis orando, mire lo primero que dice: perdonad. Perdonad. Si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre, que está en los cielos, os perdone a vosotros vuestras ofensas. Porque si vosotros no perdonáis, tampoco vuestro Padre, que está en los cielos, os perdonará vuestras ofensas. ¿Qué tantos cristianos no reciben contestación a sus oraciones porque no quieren perdonar? No quieren dejar ir la ofensa, ¿verdad? Es increíble cómo nosotros dejamos que personas que nos han ofendido sigan teniendo control sobre nuestras mentes y sobre nuestros corazones y sobre nuestras vidas. Y nos están robando la plenitud de la bendición de Dios simplemente porque nosotros no perdonamos. Now, Jesús nunca está diciendo que Él no va a hacer justicia por ti. Jesús hace justicia por sus hijos, pero Él espera que sus hijos tengan esa fe, que Él va a hacer justicia. Y la justicia más grande que puede hacer Jesús es salvar a esa persona. Si tú nunca has tenido, y porque algunos de ustedes a lo mejor les han ofendido, les han herido tanto, que lo último que quieres es que esa persona sea salva. Tú no quieres que esa persona vaya al cielo. Tú quieres que esa persona se vaya al infierno con todos zapatos. Y quieres que se vaya hoy, no mañana. Porque la ofensa ha sido tan grande así. Pero Jesús va a hacer justicia. Algunos reciben su pago aquí y otros después de que mueren. Pero Dios hace justicia. Y en la Biblia tenemos muchas ocasiones donde Dios hizo justicia. En el Antiguo Testamento tenemos una ocasión muy gráfica donde Dios literalmente abrió la tierra y se tragó a gente viva. Y la tierra se abrió hasta el infierno. La tierra se los tragó vivos y descendieron vivos al infierno. Dios hace justicia. A nosotros nos toca perdonar. Y cuando perdonamos no es decir que lo que nos hicieron no estuvo malo, sino es simplemente dejarlo ir nosotros para que no nos sea un obstáculo a nosotros, porque cuando yo me pare a orar, yo quiero estar libre. Yo no quiero que la falta de perdón me vaya a estorbar. Now, vamos a Lucas capítulo 6 y ya estamos terminando. Lucas capítulo 6 y los versos 37 y 38. ¿Ok? Lucas capítulo 6, versos 37 y 38. No juzguéis, ¿y qué? Y no seréis
juzgados. No condenéis, perdonad y seréis perdonados. Y luego mire lo que dice, dad y se os dará, medida buena, apretada, remecida y rebosando, darán en vuestro regazo, porque con la misma medida con que medís, os volverán a medir. ¿Ok? Now, nosotros usamos eso para el dinero, ¿verdad? Dad y se os dará. Pero sabe que en el contexto correcto aquí, no está hablando de dar dinero, sino de dar ¿qué? Perdón. Está hablando de dar perdón. ¿Ok? Y si tú das perdón, se te dará perdón. ¿Ok? Y mira cómo se te dará. Medida buena, apretada, remecida y rebosando, darán en vuestro regazo, porque con la misma medida con que medís, os volverán a medir. Now, ¿qué tantos de ustedes han visto un costal? ¿Han visto un costal? ¿Qué tantos han visto gente piscar algodón? ¿Han visto gente piscar algodón? Traen el costal, ¿verdad? Y van echando el algodón adentro, ¿sí? Y cuando se llena el costal, lo agarran y lo sacuden para que se siente todo el algodón, para que echen más algodón adentro. ¿Ok? Y luego cuando ya se llena otra vez y lo sacuden y ya no se baja, lo aprietan. Le meten el algodón para poder echarle más. Y eso es lo que la Biblia está diciendo. Si tú das perdón, se te dará perdón, pero cuando llenes tú el costal, ¿ok? Dios todavía te va a dar más perdón. Lo va a sacudir y te va a perdonar más. Y cuando se vuelva a llenar otra vez, Dios lo va a apretar y te va a dar más perdón. ¿Qué tanto le gustaría tener perdón así? Y eso es lo que está diciendo. Ese es el cuadro que nos está pintando la Biblia. ¿Okay? Pero, ¿qué tienes que hacer? Perdonar. Perdonar. Ok, le voy a dar una ilustración del Antiguo Testamento. Ustedes saben lo que David hizo cuando él pecó, ¿verdad? Su gran pecado con Betsabé y Urías. ¿Les cuento la historia o la recuerdan? La recuerdan, ¿verdad? David era digno de muerte. Él debería haber muerto. Pero Dios no lo mató. Lo perdonó. Pero bajo la ley él debía de morir. Bajo la ley mosaica, bajo la ley de Dios, él debía de morir. Pero Dios lo perdonó. ¿Sabe por qué? ¿Recuerda que tantas veces David le perdonó la vida a Saúl? Saúl lo quería matar. Por ninguna razón lo quería matar más que por envidia. Y David lo tuvo en sus manos más que una vez y le perdonó la vida. Y luego se acuerdan que hizo misericordia con el hijo de Jonatán. David era un hombre de misericordia y de perdón. Y cuando él necesitaba el perdón, Dios se lo dio, como dice aquí, medida buena, apretada, remecida y rebosando. ¿Sí? Entonces, yo creo que una de las características de nosotros como cristianos debe de ser el perdón. ¿Sabe por qué? Porque Dios es un Dios de perdón. ¿Qué le dijo Dios a Adán y Eva? El día que comas del árbol de la ciencia del bien y del mal, tú vas a morir. No, yo sé que nosotros decimos murieron espiritualmente, pero Dios simplemente le dijo, te vas a morir. O sea, yo te voy a matar. El día que tú hagas esto, ¿los mató Dios? ¿Murieron? Espiritualmente, pero físicamente. Físicamente no murieron. ¿Por qué? Porque Dios fue y mató 2 animales en lugar de ellos y les dio perdón. ¿Se acuerdan que ellos se habían cubierto de hojas de higuera? Habían hecho unos delantales para cubrir su desnudez y Dios los cubrió con la piel de los animales, que Él mismo hizo un sacrificio. ¿Sabe por qué Jesús maldijo la higuera? Gente dice, pues porque la higuera representaba a Israel. No, no puedes maldecir a Israel.
Aquí la higuera no representa a Israel. ¿Sí sabes lo que representa la higuera? Los esfuerzos del hombre para cubrir su propia desnudez. Y Jesús la maldijo y dijo, no te puedes cubrir con tus esfuerzos. Solo Dios te puede cubrir tu desnudez. Entonces, vamos a leer unos últimos versos en el capítulo 17 de Lucas. Lucas capítulo 17, vamos a leer 2 versos, los versos 3 y 4. ¿Okay? Y terminamos esta noche. Mirad por vosotros mismos. Si tu hermano pecare contra ti, repréndele, y si se arrepintiere, perdónale. Y si 7 veces al día pecare contra ti, y 7 veces al día volviere a ti diciendo, me arrepiento, perdónale. ¿Ok? Enfatizado vez tras vez tras vez, ¿qué nos está diciendo el Señor? Que perdonemos. Y si no perdonamos, nos va a impedir nuestra oración y la Biblia dice que Dios no nos va a perdonar. ¿Ok? Now, mientras que estuvimos hablando todo esto, si tú estás batallando en perdonar a una persona, fue lo primero que se te vino a tu mente. Y oíste una voz de dentro de ti que gritó, no. No, no perdono. Y nadie me va a hacer que perdone. Imagínate que Dios tomara esa actitud contigo, con las ofensas que tú has hecho contra Él, con las cosas que hemos hecho tú y yo contra Dios, y que Dios en el cielo, en su trono de justicia y de juicio, gritara a Dios y dijera, no te perdono. Qué triste fuera para nosotros, ¿no? Pero Dios nos perdona. A lo mejor la persona que te ofendió nunca te va a pedir perdón. Eso es para desgracia de ellos, pero no dejas que sea para desgracia tuya. Tú perdónalo, entrégalo a Dios y Dios se va a encargar y tú vas a quedar libre. Y no te va a impedir cuando tú te arrodilles delante de Dios, tú vas a poder decirle, Señor, gracias por darme la fuerza para perdonar, porque ahora soy libre. Amén. Ok. Bueno, ¿aprendimos algo? Ok. Now quiero decirle esto por último. Esta clase de perdón es imposible sin la ayuda del Espíritu Santo, es lo que yo creo. Pero también creo que el Espíritu Santo no puede hacerlo si nosotros no estamos dispuestos. Si nosotros seguimos agarrando esa ofensa y no la entregamos a Dios y no la dejamos ir, el Espíritu Santo no nos va a poder ayudar porque nosotros no queremos dejar ir esa ofensa. Ten cuidado porque un espíritu de perdón es como una maldición que se puede traspasar de padre a hijo. Y se puede pasar de generación en generación. Y eso sería trágico, que la misma maldición que tú decidiste abrazar se pase a otra generación. Porque muchas veces hay gente que habla mal de la persona que odia enfrente de sus niños y los niños agarran el mismo odio. Y se pasó una maldición de una generación a otra. ¿Ok? Vamos a orar esta noche, ¿sí? Vamos a orar. Y eso, cierre su Biblia, ahora sí, alce sus notas. Gracias por venir y tomar notas y estar atento a lo que hablamos esta noche. Quiero orar primero por ustedes, ¿ok?
y luego vamos a abrir el altar para que ustedes vengan un momentito y oren. Y si hay algo que tienen que dejar aquí en el altar, déjenlo aquí en el altar. Y si va a perdonar a alguien, espero que perdone a alguien, que lo deje aquí, lo mencione por nombre y lo deje aquí. ¿Ok? Cierra sus ojos, por favor. Padre, en el nombre de Jesús, te pido por cada persona que está aquí esta noche. Nadie está aquí por equivocación. Señor, quisiéramos tener más gente aquí, pero los que están aquí, tú los tienes aquí en tu plan. Y esta es la palabra que tú nos diste esta noche para cada uno de nosotros. Señor, te ruego que tú hagas libre a cada persona que está, Señor, abrazando, que está almacenando un rencor, una ofensa contra alguien que le hizo un daño, que le ofendió, que le lastimó, que le hizo tanto daño. Señor, yo te ruego que esta noche sea una noche en la cual dejamos eso aquí, en este lugar, aquí en el altar, y salimos de aquí libres de esa carga, Señor, a nuestro corazón. Espíritu Santo, te ruego que vengas sobre nosotros y nos redargullas y nos exhortes a que perdonemos, porque tú nos quieres libres, tú nos quieres sanos, tú nos quieres completos. Y Señor, que la falta de perdón no impida nuestras oraciones. Señor, que esto sea algo que dejemos nosotros aquí hoy en esta noche, en el nombre de Jesús. Señor, te doy gracias por darnos tu palabra y ahora, Señor, por darnos la completa libertad. En el nombre de Jesús. Dicen amén.